Querido Ezequiel, si a Soledad y principalmente a Bakhmut se les conoció como el picadero de carne, ¿cómo podríamos calificar a Gaza después de lo que Israel está haciendo en tiempo récord con población vulnerable? Mm, eh, lo de a mí, Jesús me desasosiega la manera en la cual el norte global, los grandes poderes occidentales están presentando el conflicto en Gaza desde esta última escalada. Por cierto, la sorpresa respecto a esto realmente representa una verdadera eh, demostración de hipocresía o por lo menos desconocimiento, porque presenciamos escalada tras escalada desde hace años, desde el inicio del conflicto y en los últimos años muchísimo más. La única novedad aparece en el poder asumido por Hamas, ya que pudo realizar una acción mucho más masiva que hasta ahora, pero de sorpresivo nada en el marco de un conflicto caracterizado por estas escaladas. Pero bueno, para mí, entre las cosas más preocupantes aparece la justificación de los bombardeos indiscriminados en la franja de Gaza. ¿Cuál es la justificación? Lo llaman el derecho a la defensa. ¿Y cuál es la idea del derecho a la defensa? Según esta interpretación promovida abiertamente en los medios como una cuestión natural. Bueno, si una organización terrorista como Hamas, así caracterizan a Hamas, si una organización terrorista como Hamas perpetra masacres en Israel, entonces legítimamente el Estado de Israel puede perpetrar masacres contra civiles en la franja de Gaza. Después comienza la discusión de las almas bellas respecto a, bueno, pero estos bombardeos presentan de alguna manera una dimensión mayor, aparecen sobredimensionados, ¿sí? Como, bueno, de un lado una masacre de 1.500 personas, del otro lado una masacre de hasta el momento 5.600, entonces, qué injusta la desproporción de las víctimas. Pero tanto en la primera mirada, la primera perspectiva, la justificación de una masacre perpetrada por un grupo terrorista y como justificación de eso la masacre de un Estado. Como esta segunda versión, esta versión de masacre contra masacre sí, pero más o menos al mismo nivel. Todas esas miradas de esta situación responden a la equiparación de Jamás como organización terrorista y el Estado de Israel. Con lo cual, el Estado de Israel en esa justificación aparece al nivel de una organización terrorista. Esto representa una locura. Eh, una, un Estado no puede perpetrar masacres de manera legítima como consecuencia de una masacre sufrida por un grupo terrorista, porque un Estado aparece en el contexto del derecho internacional y responde a el Estado de Derecho, en el caso de un Estado democrático, a su propio carácter democrático, a sus propias leyes, a las declaraciones de derechos internacionales, derechos humanos, conferencias para la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual presenciamos una diferencia cualitativa, no cuantitativa. Una masacre chiquita, una masacre grande, sino de un lado una organización terrorista y del otro lado un Estado, el cual representa el garante del Estado de Derecho, de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Por ende, si un Estado perpetra una masacre, presenciamos algo tremendamente peor en términos cualitativos que si una organización terrorista perpetra una masacre, independientemente de los tamaños de cada una y todas ellas naturalmente condenables porque cualquier acto de violencia contra población civil desarmada representa un acto condenable. Pero esta es la presentación oficial, ¿sí? Bueno, como de un lado una masacre, entonces
un Estado puede otra masacre. Y no, un Estado no puede nunca perpetrar una masacre contra el derecho internacional, contra los derechos humanos, porque un Estado representa precisamente la entidad empoderada, encargada de, a cargo de la defensa de los derechos. Si querés, Jesús, lo podemos presentar con un ejemplo un poquito más concreto para que esto no aparezca tan abstracto. Un robo, por ejemplo. Un robo en la panadería de acá de la esquina. El robo hecho por una persona cualquiera representa algo cualitativamente distinto de un robo en la misma panadería de la esquina perpetrado por la policía. Si la policía comete un robo, entonces presenciamos algo cualitativamente distinto, porque la policía representa precisamente la fuerza encargada del respeto de la ley, encargada del respeto de los derechos. Y precisamente por esa tarea, por esa función, por ese derecho, todos nosotros realizamos una cesión de una parte de nuestro poder, en el caso de la policía, el uso de la violencia legítima, convalidada por el conjunto de la sociedad, cada uno de nosotros respondemos a las órdenes de un policía porque todos nosotros realizamos una cesión de nuestro poder en nombre de el orden social, ¿sí? Entonces, si un policía comete un robo, ahí aparece una violación al derecho muchísimo peor que si una tercera persona cualquiera comete un robo, porque el policía representa el garante del derecho. Y esto lo están presentando así en el caso de Hamás equiparado con Israel o Israel equiparado como Hamás, en todos lados, como, bueno, listo, Hamás perpetró una masacre condenable como todos, entonces Israel puede perpetrar otra. Y no, no puede, porque entonces comete un acto de terrorismo de Estado, algo mucho peor que el ya por sí terrible terrorismo de una organización terrorista, ¿sí? Fíjate, querido Ezequiel, tu reflexión me lleva a plantear todavía un tema, escuchándote más allá. Yo criticaba en un video anterior al gobierno de México por su postura cobarde de decir, es que condenamos al Hamas, Israel tiene derecho a su legítima defensa. Claro, siempre y cuando siga el derecho internacional. Ante la evidencia que ha surgido de violaciones masivas al marco jurídico internacional, Ezequiel, 25 de octubre del 2023, 6,000 muertos, 19,000 heridos, 1,300 mujeres asesinadas, 2,360 niños asesinados, y nos vienen a chorrear a decir que tiene derecho a defenderse como si realmente se estuviera defendiendo y como si realmente no hubiera detrás un proceso de limpieza étnica. Por esto mismo que hace Israel en Gaza, ¿cómo le estaría yendo a Vladimir Putin si pudieran echarle guante en Occidente? Yo presencio un acto de venganza como respuesta a los atentados de Hamás, una vez más condenables por atentados terroristas contra población civil, condenables naturalmente, pero un acto de venganza, una vez más, no aparece como algo concebible dentro del marco del Estado de Derecho, del derecho internacional. Y por otro lado, en términos de la seguridad de Israel y del legítimo derecho a la defensa, en lugar de cometer actos de venganza con bombardeos indiscriminados, debería Israel, como por sobre todas las cosas Estados Unidos, y naturalmente en esto debería participar Palestina también, debería cometer un proceso tendiente a la creación de un Estado palestino, a la realización del derecho a la autodeterminación de los palestinos y en última instancia el derecho a la defensa de los derechos de los palestinos también, porque eso generaría para Israel una situación de defensa muchísimo mejor que la del mantenimiento de un conflicto de larga data y permanentemente escaladas en las cuales dentro de este marco de desproporción entre víctimas de un lado y víctimas del otro, también aparecen para Israel víctimas, también aparece un costo para Israel. Entonces, en nombre de esa legítima defensa, debería como defensa Israel responder políticamente a el derecho de los palestinos a su Estado, a su propio Estado, y establecer una solución de dos Estados
en paz entre sí, coexistiendo, y ahí respondería Israel a su derecho a la legítima defensa mucho mejor que realizando bombardeos indiscriminados a modo de retaliación, lo cual de aquí a poco tiempo desencadenará una nueva escalada con víctimas, primero de un lado y después del otro, siempre en el marco de la desproporción, pero en la continuidad de este conflicto. Entonces, en última instancia, eh, Jesús, para mí, si vos querés mi opinión sobre la cuestión de fondo, bueno, parece clarísima. Ahora, yo presencio un enfrentamiento en el cual las dos posturas o los dos actores de extrema derecha de cada lado determinan la lógica de este conflicto. Por un lado, el gobierno de extrema derecha de Netanyahu, por el otro lado, Hamas como organización, y ambas partes presentan un punto en común: rechazar la solución política del problema de fondo de el establecimiento de un Estado palestino eh, materializando el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Ambos presentan esa postura de no resolución y, mientras tanto, de un enfrentamiento a todo nada entre un Estado con muchísimo más poder que una organización con cohetes caseros, pero ambas partes presentan esa postura y a ambos lados desaparecen las fuerzas políticas o desaparecen en la práctica las fuerzas políticas tendientes hacia una resolución política, la única resolución posible, por cierto, de un problema político a partir de la creación del Estado de Israel. Recordemos, por cierto, esto no aparece en el aire, esta hegemonía de las derechas a ambos lados y esta decisión de ambas partes de un enfrentamiento a muerte sin el objetivo de una resolución. Recordemos que el último premier de Israel, verdaderamente comprometido con la causa de la paz, Isaac Rabin, bueno, recordemos su final. ¿Quién determinó la muerte de Isaac Rabin? Un ultranacionalista israelí. Isaac Rabin motorizaba los acuerdos de Oslo, los últimos acuerdos más o menos serios tendientes a la resolución del conflicto a partir de la solución de los dos estados en las negociaciones entre Rabin y Arafat. Bueno, en el caso de Israel, ¿quién determinó el torpedeo, el bombardeo de esa propuesta de paz del lado de Israel? Los ultranacionalistas israelíes. Y en el lado de Palestina, ¿quién comenzó con los atentados también con el objetivo del torpedeo de esa iniciativa de paz? El propio Hamas. Hamas, por cierto, patrocinado inicialmente por Israel precisamente para eso, para generar una ruptura al interior de Palestina y que la Organización por la Liberación Palestina apareciera en problemas frente a una fuerza islamista. Recordemos, la Organización de Liberación Palestina, una fuerza política laica y socialista con la postura de un acuerdo de paz, que esa organización apareciese de alguna manera eh, combatida por una organización islamista como Hamas, la cual rechazaba cualquier salida política para la creación de un Estado, ¿sí? Entonces, las dos ultraderechas, con distintas formas, de un lado la ultraderecha israelí con el supremacismo, bueno, con organizaciones supremacistas, algunos partidos ultraortodoxos por un lado, y la derecha islamista de Hamas, presentan un punto en común y determinan la lógica de un conflicto de enfrentamiento a todo o nada, obviamente con desproporción, eso fuera de discusión, con desproporción entre las víctimas de un lado y del otro, pero desaparece la única salida posible, la salida de un Estado palestino. ¿Y quién patrocina de fondo todo esto? Estados Unidos, como siempre, porque si Estados Unidos quisiese una resolución de este conflicto con la resolución de los dos estados, con la fórmula de los dos estados, generaría presión a ambos lados y por sobre todas las cosas en Israel para que las fuerzas proclives a un acuerdo de paz y a un acuerdo para los dos estados
bueno, pudieran materializar ese acuerdo. Por el contrario, Estados Unidos no quiere ese acuerdo, más allá de su retórica a favor de la solución de los dos estados. Bueno, desde hace, por lo menos desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos monopoliza la política exterior en la región. Y aún así no pudo realizar un solo acuerdo tendiente a la solución de los dos estados. Bueno, entonces, ese es mi análisis político, un conflicto hegemonizado por las extremas derechas de ambas partes con el punto en común de no querer una resolución política, los pueblos de ambas partes sufriendo desproporcionalmente, pero sufriendo civiles inocentes los ataques de uno del otro, y Estados Unidos motorizando la continuidad de este conflicto tan terrible y tan peligroso para la estabilidad de toda la región. Ezequiel, querido, Biden pone a Hamas y a Putin en el mismo nivel semántico. La intención es justificar esto y que se le permita su presupuesto emergente, a pesar de que Estados Unidos está en quiebra y que el servicio del manejo de la deuda cada vez es más elevado. Esta es la estrategia de Biden de concatenar conflictos de Biden, o una vez más, de los halcones a su alrededor determinando las políticas de su gobierno, concatenar conflictos a escala global sobre la base de nosotros los buenos y el resto o nuestros enemigos representan la maldad. Nosotros representamos la democracia, los valores de la igualdad, de la libertad, mientras que nuestros enemigos representan en sí todos los males, y así presenta como similares a cosas completamente distintas como Putin, como Kim Jong-un, como Xi Jinping, como Hamas, como Hezbollah o como Cuba o Venezuela, dentro de este eje del mal. Ahora, lo tragicómico de todo esto, en este eje del mal van apareciendo cada vez más países, y si uno colorea sobre un mapa cuántos países aparecen en el eje del mal, cada vez como que va coloreando todo el mundo, ¿no? Y esto recuerda una de esas situaciones cuando uno amanece un día de mal humor ¿no? Y en la calle protagoniza una discusión con alguien, con cualquier desconocido, después con su pareja, después con su hijo, después con su papá, y en algún momento uno reacciona. Bueno, tantas discusiones a mi alrededor. El problema, yo seguramente esta mañana yo de mal humor, y no todo el mundo a mi alrededor, porque, bueno, el factor común de todas estas discusiones es uno mismo. Bueno, esto puesto como una especie de ejemplo un poquito en broma, pero quiero simplemente representar la situación de que Estados Unidos aparece cada vez más enfrentado con todo el mundo, más allá de de los lacayos a su alrededor. Y en este marco, además, presenciamos un contraste cada vez mayor entre eh, el guerrerismo creciente en esta situación de decadencia de los Estados Unidos, el pedido de 100.000 millones de dólares para más guerra, discursos en los cuales los enemigos de Estados Unidos aparecen como, una vez más, la representación del mal, los enemigos de los valores estadounidenses, etcétera, etcétera, mientras que al otro lado del mundo, un grupo de mandatarios como Xi Jinping, como Putin, como los países del BRICS, como el resto de los países del sur global, realizan alianzas, acuerdos cada vez mayores y presentan en sus discursos y en sus propuestas ideas innovadoras tendientes a la construcción de puentes, al desarrollo de infraestructura, la construcción de trenes, de aeropuertos, el desarrollo de universidades, de altas tecnologías, la cooperación económica, cultural. Entonces aparece muy evidente ese viejo orden en decadencia, guerrerista y senil, y por el otro lado un mundo propositivo, un mundo de cooperación, un mundo de desarrollo, seguramente con sus tensiones también, pero con la idea general de una relación más o menos igualitaria y de cooperación flexible entre las partes. Y por eso la diferencia entre los discursos de Putin y de Xi Jinping la semana pasada en el foro por los 10 años de la iniciativa de la Franja y de la Ruta de la Seda, sobre
inversiones, sobre proyectos energéticos, de infraestructura, colaboración académica, científica, cultural, y del otro lado del Atlántico, Biden llamando a más guerra y más dinero para la guerra. Esas las dos alternativas en disputa en este momento en el mundo, ¿no?